así. Entonces tenemos como les decía, nuestro tema 7 son los elementos, un momento que esto no se quiere esconder, los elementos de la reflexión de la luz. Y pues ya vimos entonces el concepto de reflexión, lo abordamos la semana pasada, sin embargo vamos a recordarlo. Recordemos que una reflexión de la luz sucede cuando el rayo de luz se encuentra con un obstáculo, y este obstáculo lo refleja o lo hace rebotar, ¿sí? En una dirección diferente. Pero esta redirección no es dentro del objeto, sino que es en dirección contraria a la que iba ingresando. ¿Listo? Entonces el rayo de la luz se encuentra con un obstáculo y este lo redirecciona. ¿Listo? Ahí encontramos la reflexión. Recordemos que de la reflexión teníamos de dos tipos. Teníamos la reflexión especular, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra reflexión que teníamos? ¿Cuál era el otro tipo de reflexión que teníamos? ¿No recuerdan? Eso lo anotamos la semana pasada. Difusa. Y la difusa, correcto. Entonces tenemos la especular, que es cuando este rayo de luz se refleja sobre una superficie lisa, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que la reflexión es una imagen muy similar a la que se está reflejando cuando hablamos de un objeto estilo espejo, ¿sí? Como si fuese un espejo, como si fuese agua en reposo y demás. O también podemos hablar de la especular, que el rayo ingresa sobre el plano en una dirección y se puede reflejar a partir de esa superficie plana sin tener alguna alteración o alguna irregularidad, como puede pasar en una reflexión difusa. Entonces, en la reflexión difusa es cuando la superficie sobre la que se refleja tiene alguna textura. Principalmente podemos diferenciarlos de esa manera. Entonces, claro, si se refleja sobre una superficie que tiene algún tipo de textura, entonces los rayos, dependiendo del lugar en donde ingresen, asimismo va a ser la reflexión que realicen. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que no va a ser posible identificar una imagen con claridad o un reflejo con claridad, porque precisamente esta textura hace que la reflexión de la luz, que es lo que finalmente nuestros ojos interpretan, se realice de una manera desordenada. Y entonces no va a ser posible interpretar, o va a ser más difícil interpretar lo que ahí se está reflejando. Entonces los elementos de la reflexión son principalmente cuatro. ¿Listo? Y se los voy a retomar entonces desde este momento. Entonces, lo primero es que debemos tener un plano, ¿cierto? Entonces, ese plano sobre el que se hace la reflexión eh, recibe el rayo de luz, y a partir de ese punto en el que hay contacto, estoy hablando en todo caso de una superficie lisa, ese rayo se vuelve a proyectar. Ese sería como un esquema de lo que sería la reflexión de la luz. ¿Sí? Que es lo que nosotros vemos en espejos, lo que nosotros vemos en los objetos cuando el ojo interpreta que ahí está. ¿Listo? Nosotros no vemos como tal eh, los objetos ni los colores de los objetos, sino que la interpretación de profundidad y la interpretación de los colores que tienen ellos es aquel color que el objeto rebota, ¿sí? Que el objeto está rechazando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un objeto de color amarillo, es porque todas
la radiación de la luz y toda la descomposición de la luz llega a ese objeto absorbe todos los colores excepto el amarillo. El amarillo es el que se regresa y al regresarse, entonces es el que nuestros ojos interpretan. Bueno, nuestros ojos reciben y el cerebro interpreta. A la hora de hacer eso, vamos aquí a encontrarnos con algunos elementos. El primero es el plano, que este plano es el lugar donde los rayos de luz van a chocar, o sea, va a ser lo que aquí definimos como el obstáculo. Vamos a encontrar dos tipos de rayos, que es el rayo de incidencia y tenemos el rayo de reflexión. ¿Listo? Tenemos aquí el punto de, de reflexión, pero ese no lo vamos a nombrar todavía, sino que nos interesa nombrar acá la recta, que es perpendicular al plano, la recta que es perpendicular al plano y que se forma a partir del punto donde hay contacto. A esta recta que está aquí de color rojo se le llama la normal. Característica de la normal, que forma un ángulo de 90 grados con el plano, ¿listo? Con el objeto en el que se está haciendo la, la, la reflexión. Entonces voy a definir esos cuatro elementos. Bien, entonces el primer elemento, entonces es el rayo incidente, el rayo de incidencia, rayo de incidencia. Cuando digo de incidencia, quiere decir que es como el que llega, ¿sí? Como el que se está recibiendo en el objeto. Entonces, el rayo de incidencia es directamente aquel que entra a la superficie. ¿Listo? Entonces, es el rayo que entra o que llega a la superficie. Después del rayo de incidencia tenemos efectivamente el rayo de reflexión o el rayo reflejado. Entonces, el rayo reflejado es aquel que sale o es la proyección desde el punto de incidencia. Entonces, es el rayo proyectado desde el punto de incidencia. Y eso me lleva a definir entonces punto de incidencia. ¿Listo? Que ese es el que tenemos acá. Punto de incidencia. Entonces, el punto de incidencia es el lugar en la superficie donde se refleja o donde eh, a donde llega, así, donde llega el rayo de incidencia. Tenemos la normal, ¿listo? La normal, que es una perpendicular al plano a partir del punto de incidencia. Entonces es una recta perpendicular al plano en el punto de incidencia. Y quizá de todos los elementos, el más importante y en el que vamos a basar pues las características o las leyes de la reflexión, que ya la empezamos a abordar la semana anterior, es el ángulo de incidencia. Entonces el ángulo de incidencia es la inclinación con la que incide el rayo. Ya sabemos que cuando digo incide, quiero decir que llega el rayo, entonces es la inclinación con la que incide el rayo, perdón, respecto a la normal.
Por eso es importante identificar la normal en ese punto de incidencia. Es decir, que este ángulo de incidencia, que lo voy a llamar alfa, entonces el ángulo alfa es el que se forma aquí, este ángulo, ¿listo? Entonces ese es el ángulo alfa, el ángulo de incidencia, ¿listo? A partir del ángulo de incidencia, entonces podemos eh, traer a colación la ley que tiene que ver con la reflexión, y es que el ángulo de incidencia de cualquier haz de luz, incidencia, de cualquier haz o de cualquier rayo de luz, es igual al ángulo de reflexión. Entonces, en este caso, pues mi ángulo de incidencia ya sé que es alfa, mi ángulo de reflexión lo voy a llamar beta, y entonces ese ángulo de reflexión es el que se forma entre la normal y el rayo de reflexión. Ahí estaría beta. ¿Listo? Es decir, que estos dos ángulos van a ser iguales. Y ustedes lo observaron en el video que coloqué en la plataforma la semana pasada. Entonces ahí en varias situaciones del experimento, de los dos experimentos que se plantean ahí, tenemos esta situación en donde se comprobaba no algebraicamente, no matemáticamente, sino a partir de la experiencia, a partir de experimentos, del empirismo, se veía que esta relación se cumplía. Y usted pues lo nota en un espejo, ¿sí? Cuando usted está en un espejo, si usted quiere ver lo que está más hacia un lado, ¿usted qué hace? Pues se inclina hacia el otro, ¿sí? Para tener mayor profundidad. Entonces nos vamos a dar cuenta que en un espejo, por ejemplo, trataré de hacer un espejo, perdonarán mis dibujos. Entonces, en un espejo, si acá yo tengo entonces, un espejo que está empotrado en la pared, ¿cierto? Si usted se ubica frente a ese espejo, entonces supongamos que usted está aquí ubicado frente al espejo, ¿sí? Acá usted está frente al espejo, o sea, su mirada está hacia allá. Usted se va a ver reflejado acá, ¿sí? Usted se va a ver reflejado ahí. Sin embargo, lo que hace la visión es que llega hasta este punto, pero en esos van es así, llega hasta este punto y se proyecta en la, o lo que usted ve en el cristal es en sí la proyección de la profundidad. Entonces aquí tendríamos que en el espejo usted tiene una imagen, ¿cierto? Que es una imagen no real, sino es una imagen virtual, que es la reflexión de aquella que quedaría aquí atrás, luego de proyectar las líneas, si se puede llamar de esa manera, como la proyección de la visual, esa línea imaginaria que hay entre su vista y lo que está observando. Entonces esa imagen acá que es virtual es la que se va a reflejar en el espejo, ¿sí? Que es la que atraviesa el cristal. Por eso usted se da cuenta que los cristales que reflejan, si en algún momento se le ha roto algún espejo, se da cuenta que en el fondo no, o sea, tiene una superficie de color y no cualquier color para precisamente hacer que esta radiación, que que la luz se refleje de tal manera que no se vea distorsionada la imagen. Entonces, ese ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de salida. Y eso tiene más aplicaciones. Entonces, eh, por ejemplo, cuando juegan, de pronto alguno de ustedes ha ido a jugar ese estilo de hockey que hay en los centros comerciales o en los parques de diversiones. Entonces, claro, si usted, por ejemplo, tiene tiene que llegar a este punto, ¿sí? Tiene que anotar gol acá y su disco está, por ejemplo, en esta posición, usted se da cuenta que directamente, por más que usted intente, no le va a dar, no le va a dar para que llegue en un lanzamiento directo. Entonces, ¿qué debe hacer? Buscar la manera de que llegue a un punto en el que el ángulo de incidencia con respecto a la normal, el ángulo de incidencia sea el mismo que el ángulo de salida para que su objeto, para que su disco en este caso, pueda desplazarse, llegar a chocar en ese punto y
finalmente llegar al punto en el que usted desea que ingrese. Ahí no es luz como tal, pero cuando es una superficie plana, los objetos sólidos se comportan de la misma manera que los rayos de luz con una superficie plana. Entonces, esa sería otra forma de ver esta ley de la reflexión. Y pues los elementos siempre van a estar presentes. Necesitamos un rayo de incidencia, que es el que me trae el rayo de luz, o en este caso con los sólidos, pues es la trayectoria que trae el objeto, ¿sí? Esta trayectoria que trae acá el objeto. Luego necesitamos un punto de incidencia, que es el lugar preciso en el que queremos que refleje o que rebote en caso de que sea un objeto sólido. Y finalmente, entonces, un rayo de reflexión, ¿sí? O de, de reflejo, que es la trayectoria que ya llevaría el objeto o en el caso de la luz, los rayos de luz, para ir de el lugar del contacto del punto de incidencia hasta el destino. Entonces, cuando uno juega baloncesto, por ejemplo, si usted le quiere pasar el balón a un compañero, pues usted tiene dos opciones: lanzárselo sin que toque el suelo, pero si usted, pero tiene mayor eh, posibilidad de pronto de ser interceptado, o buscar la manera de hacerle la entrega, sí, dando uno o varios rebotes el balón en el suelo, pues con uno principalmente, para que la fuerza lo lleve con mayor velocidad. Y entonces debe buscar un punto intermedio para que no le quede tan cerca al receptor y que entonces tenga que agacharse mucho, o en su defecto no lo pueda agarrar, o que no quede tan lejos del receptor para que después el balón rebote y le pase por encima, ¿sí? Entonces son, por ejemplo, diferentes aplicaciones en objetos que son reales, que son de nuestra cotidianidad y que podemos ver y manipular, y que se sigue manteniendo esta ley. Entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.